Así es, amigos, continuamos con los hijos del vecino, entramos en la recta final del programa y ya tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, pues contamos con la visita del señor Rolando Villena Villegas. Él es teólogo de profesión y obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba y fue presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia también, ¿no? Bienvenido al programa, señor Villena. Muchas gracias, Leonardo, un gusto saludarlo. Así es, señor Villena, usted tiene una experiencia bastante grande en lo que es la Defensoría del Pueblo y creo que ya hace un tiempo la gente está un tanto desconcentrada de lo que está, del papel que se está cumpliendo en la Defensoría del Pueblo, como que hay defensoría para una parte de los bolivianos, para otra parte de los bolivianos no existe la defensoría. La gente se pregunta por qué sucede esto, señor Villena. Quisiéramos empezar con el conocimiento que usted tiene, que nos recuerde cuál es la misión de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución creada por mandato constitucional para defender los derechos humanos de todos los bolivianos en el territorio nacional y de los bolivianos que están en otros países. De manera que, obedeciendo a un mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo, desde su inicio hasta el año 2016, cumplió 18 años de vida institucional. Remarco, sirviendo desde el Estado en la defensa, promoción, difusión de los derechos humanos, en acciones de intervención inmediata cuando así la situación lo requiera. Teníamos varios programas allá que dependían de las adjuntorías a cargo del Defensor del Pueblo, y esto nos permitía tener una visión institucional de la Defensoría del Pueblo. La misión que nosotros construimos para esos 6 años era conciencia comprometida por los derechos humanos. Gracias, Te comento, Leonardo, que esto era algo que la gente internalizó y todo el personal en la oficina central y las representaciones departamentales y representaciones locales sabían cuál era la misión de la institución cuando algún peticionario venía o cuando algún funcionario salía a defender los derechos humanos de oficio, de acuerdo al mandato constitucional. Así es, gracias, señor Villena. Señor Villena, estamos viviendo tiempos muy complejos, tiempos de pandemia, y nos agarra a los bolivianos prácticamente en una guerra sin cuartel, en una guerra política que lamentablemente está perjudicando muchísimo al país en esta lucha contra el COVID-19. Evidentemente, ¿no? La situación es más que álgida, es gravísima, porque estamos haciendo crisis que, como muy pocas situaciones en las que nos hemos encontrado a lo largo de la construcción y sostenimiento de la vida democrática del país. Otra cosa es luchar los derechos humanos en dictadura. Sabemos muy bien cuál es el mandato de la Defensoría del Pueblo, o también cuando se trata de una institución como la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, cuál es el accionar en situaciones que son de facto. Estamos ahora en un momento muy crítico porque estamos en un proceso de transición constitucional en términos de elegir al próximo presidente, vicepresidente, pero de por medio estamos con la pandemia. Y como todo, Leonardo, usted haciendo investigación, como todos estos hechos en la práctica durante más de 14 años, obviamente, de todos estos problemas siempre había la tendencia a politizar. Pero los últimos años, hablando solamente del 2010 adelante, evidentemente estos problemas eran aprovechados por el gobierno para politizar, enfrentar, generar conflictos y con los conflictos hacer que su propuesta o su manera de enfocar los problemas como gobierno
acabe imponiéndose. Entonces, evidentemente, se vulneraban ahí derechos civiles, Gracias. políticos, derechos constitucionales. Así es, señor Villena, son tiempos donde la actuación de la Defensoría del Pueblo sin duda es determinante, pero no estamos viendo una participación continua, digamos, ¿no? Se la ve aparecer, se la ve desaparecer a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué cree que sucede esto? Bueno, lamentablemente después de mi gestión como defensor del pueblo se inicia otra gestión. Se elige a un nuevo defensor, que era Tesanos Pinto. Tuvo muchos problemas allá hasta que él se vio forzado a renunciar, terminado una gestión azarosa, lamentablemente. Se elige interinamente a Nadia Cruz. Ella fue posesionada en ese cargo para ejercer el interinato de la Defensoría del Pueblo desde enero a, bueno, y fenecía en abril, ¿no? Entonces tenemos de facto una situación anómala que está generando mucho problema porque de todas las acciones que ella habría hecho en el tiempo ya donde no se la reconoce legalmente como defensora del pueblo, porque habiendo fenecido su función de interinato, evidentemente sus acciones son de facto. Esto es lo lamentable. Ellos deberían haber hecho conciencia de esto, pero sin embargo no. Y claro, y en atención a eso, la participación de ella responde a la nueva visión de lo que el gobierno del MAS impuso en realidad. No estamos hablando de la ley 1818 con la que se creó la institución. Estamos hablando de otra ley que a fines del 2016 se creó y se aprobó entre gallos y medianoche, y esa ley se aparta del mandato que tiene la defensora, ¿no es cierto? Pero en el marco de lo que debiera ser la constitución política del Estado. Al no haber hecho esta observación y aplicación de su mandato, se genera ahí una situación irregular que más que defender los derechos humanos se ha convertido en una institución que ha ido poniendo en duda si verdaderamente ellos existen para defender los derechos humanos. ¿Por qué Así digo, es. aquí está el tema que es nodal? La actual ley que rige el mandato de la señora Nadia Cruz es otra ley. Esa ley le está, en lugar de que se refuerce su labor como defensora, se le quita de cuajo la naturaleza de independencia del Poder Ejecutivo y ejercicio de autonomía en su aplicación administrativa. Y la ley 1818 dice claramente que el defensor o la defensora del pueblo no recibe órganos o órdenes de ninguna entidad ni ningún poder del Estado. Claro, Categórico. porque Entonces, en este caso, señor Villena, el pueblo es el que estaría perdiendo. así es, evidentemente, ¿no? Evidentemente porque esta institución a la cabeza de Nadia Cruz se convirtió en una institución apéndice del Ministerio de Justicia. Entonces es funcional a todo el aparato que dejó instalado el anterior régimen. Entonces estamos con una estructura que no se la ha movido. Y lamentablemente eso ha ido en la conculcación permanente, sistemática de los derechos humanos de los bolivianos y poner además en total indefensión. En este momento la Defensoría del Pueblo y toda su institución debería estar interviniendo en los puntos de bloqueo, convocando al diálogo, concertando, facilitando las relaciones, viendo dónde está el problema de fondo, pero para eso tendría que tener ella autonomía, independencia también de su lineamiento político, porque aquí la lealtad es al mandato constitucional. Y eso lo dice la Constitución Política del Estado, porque hay todo un articulado así importantísimo, que eso es lo que se tendría que haber al menos salvado como situación para manejarse mejor y dejar un poco esta normativa, la ley con la que ella está ejerciendo y se basa su accionar, pero eso no vemos por ningún lado.
¿Cómo se podría, señor Villena, cuándo y cómo se podría corregir la autonomía, la independencia de la Defensoría del Pueblo? Para más adelante, Se, obviamente. se tiene que crear otra, es decir, volver a la anterior norma, digamos, a la ley 1818 y dejar sin efecto la ley que está en vigencia. Porque ese es un escollo de carácter político. Ya, entonces, que se aparta de la concepción y de la doctrina de los derechos humanos. Porque algo muy importante se había logrado en 18 años, que desde el Estado el defensor y la institución defendían los derechos humanos de cualquier autoridad de los órganos del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la policía, incluso de instituciones privadas que prestan servicios públicos. Entonces estaba investido de un poder importante, pero no de ninguna manera para emitir órdenes, porque el accionar de la Defensoría del Pueblo cuando se hacían resoluciones, eran resoluciones en tanto recomendar o recomendando a la autoridad indicada, sindicada, para que estos derechos o aquellos se los restituya bajo Perfecto. recomendaciones, pero no, claro, no tenía fuerza de ley. Por Así eso es. es importante destacar el trabajo original que siempre ha caracterizado a la Defensoría del Pueblo. Así es. Señor Villena, es importante que la experiencia que usted ha tenido como defensor del pueblo y como hombre que vive los problemas sociales y políticos en el país, bueno, como le comentaba y como queremos comentar a toda la gente que está viendo el programa, el espíritu de la imparcialidad de los hijos del vecino siempre es importante y es por eso que quiero hacer notar a la gente que está en sus casas, a la gente que sigue el programa, que nosotros hemos invitado a la doctora Nadia Cruz para que esté presente en esta charla, debate, pero lamentablemente una vez más no hemos tenido suerte, llevamos invitándola unas 5 o 6 veces desde el anterior ciclo del 2019, nunca hemos tenido suerte, pero quiero hacer notar solamente eso. Señor Villena, voy a leerle algunos titulares de periódicos y quisiera sus comentarios, por favor. Correo del Sur de la ciudad de Sucre titula: El ministro de la Presidencia formalizó una denuncia contra Nadia Cruz por prolongación y usurpación de funciones y ella advierte con juicio de responsabilidades. ¿Qué opina al respecto? Claro, es desde el punto de vista legal, lo que le decía en la primera parte de mi intervención. Pues, terminado su mandato como interina, simplemente ella tenía que presentarse y decir, bueno, en tal fecha y anunciar. Además, presentar informe a la Asamblea Plurinacional de todo su accionar en el tiempo que le cupo desempeñar. Esto es. Entonces, y los informes deberían ser regulares para que desde el órgano en el cual ha sido la institución defensora de los derechos humanos, como es el Poder Legislativo, tengan conocimiento de ese trabajo y se la cite también en varios casos. Todo esto no ha habido. ¿Por qué? Porque tenemos en la Asamblea Plurinacional las 2/3 partes que están bajo la égida del MAS. Entonces, pero aún así se podía ejercer realmente autoridad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué concepto se le da en esta coyuntura complicada a alguien que siente en su conciencia que tiene autoridad de alguna manera? Entonces es importante que se transparente las relaciones. Vamos al segundo Y título. creo, ¿ya? Entonces, Los, tie en ese sentido, adelante, adelante. los tiempos de la ciudad de Cochabamba, señor Villena. Gobierno desconoce a Nadia Cruz como defensora del pueblo y no atenderá sus solicitudes. ¿Qué opina al respecto? Bueno, porque precisamente es una institución que al dejar de defender los derechos humanos de todos los bolivianos con imparcialidad, en una posición de esta naturaleza, es como decir, lo estamos desconociendo. Ustedes ya no representan a la institución. Y aquí estamos en un terreno legal
que evidentemente es complicado, pero tendría que haberse encontrado una solución, porque el que está perdiendo en toda esta situación es el pueblo. El pueblo está cada vez más indefenso y los recursos que se siguen dando, aunque ellos digan de facto como gobierno que no van a atender ningún requerimiento, pero en la práctica están manteniendo a todo el personal que está en la Defensoría del Pueblo. Entonces es un contrasentido. Entonces ese es un problema que hay que advertirlo y llama profundamente la preocupación porque esta indefinición en cuanto a hacer gestión pública con una institución que tiene un mandato constitucional y habiendo entrado en un quiebre de inconstitucionalidad, porque ya se aparta de la Constitución Política del Estado, tenemos una institución que llega a ser vaciada del carácter con el cual ha sido creada. Aún en esta coyuntura, debiera haberse hecho un replanteo del trabajo que ella como defensora del pueblo en tanto interinato ejerza, pero se la dejó actuar. Se podía haber hecho una gestión previa antes de que ella sea posesionada como tal y decirle en esta coyuntura, con este gobierno, nosotros esperamos que haya un apego a la Constitución Política del Estado y llegar a un acuerdo, porque ese es un tema que viene de la mayoría que tiene el MAS en el legislativo, pero aún así es cuestión de proponer, negociar, pero en aras de preservar la institucionalidad que tenía la Defensoría del Pueblo. Vamos al oriente del país, estamos leyendo de Sucre, de Cochabamba y ahora vamos a El Deber de Santa Cruz. Ministro Murillo dice que la defensora del pueblo está muda ante los conflictos que vive el país. ¿Qué opinas? Pero es más que evidente, ¿no? Más que evidente porque hace rato yo he dicho en este momento la señora Cruz debería estar ahí liderando varias iniciativas. Es más, yo recuerdo que en el trabajo que hicimos como Defensoría del Pueblo teníamos una estrategia de intervención para el manejo de conflictos. Todo ese legado ellos lo han deshecho, han destruido, pensando que todo lo que yo hacía era para contradecir y para desautorizar al MAS. No estaban entendiendo el rol que le cupo desempeñar al defensor del pueblo. Esto es lo más importante. Y como eso, ellas recibieron instrucciones, le dijeron, esto es lo que tú tienes que hacer, se pone de espaldas al pueblo y de espaldas a una realidad que es cada vez más grave. Así es. Bueno, señor Villena, sabemos que usted permanentemente sigue la coyuntura social y política. En estos conflictos, en tiempos de pandemia y en una guerra política sin cuartel, donde lamentablemente muchos grupos sociales, movimientos sociales están en movimiento justamente permanente, ¿cuáles son los sucesos donde debería haber actuado de manera importante la Defensoría del Pueblo? Bueno, digamos, en teoría, si ellos se hubieran acercado por lo menos en algo a la imparcialidad, ya tendrían que haber tomado iniciativas antes de estos conflictos. Porque desde que se produjo la pandemia, por ejemplo, si bien el gobierno no llegó, si bien presentó un plan, pero ese plan no fue concertado, ella podría tomar la iniciativa para que sea una institución facilitadora de la concertación, para que haya una unidad en cuanto a la comprensión, en cuanto al enorme reto que implica la pandemia como una grave afectación a la vida como un bien supremo jurídico. Entonces, la práctica de ella ha sido simplemente irse en paralelo, acompañar algunas acciones que sí las hizo, pero que eran evidentemente para congraciarse con la gente que era muy abierta o afín al anterior régimen. Entonces, da mucho que desear. Por eso que el que hace esa afirmación tiene toda la razón, aunque sea muy crudo, pero es la verdad. Hoy en día, ¿es legal y legítima la gestión de la doctora Nadia Cruz? Es ilegal y es ilegítima la gestión de Nadia Cruz.
No hay más vueltas que darle, esa es la pura realidad y ojalá esto haga conciencia en ella y en la gente que está acompañándola en la Defensoría del Pueblo. Señor Villena, quiero agradecerle muchísimo por su visita a los hijos del vecino y quisiera, pues, antes de despedirse, que mande un mensaje al país, tanto a la gente que nos gobierna, a los movimientos que están bloqueando tal vez las carreteras del país y a la sociedad en general. Un llamado como ex defensor del pueblo con toda convicción por, en la defensa de los derechos humanos. Convoco a que entremos en un proceso de distensión y de ver que el problema común que nos afecta a todos es la vida. La vida está en juego, la salud está siendo destruida por la pandemia. De manera tal que los problemas que están girando en torno a este hecho, ¿no es cierto?, lo que está prevaleciendo en este momento son intereses de carácter político. La respuesta debe ser política, pero con convicción ética. Si no hay voluntad ética política basada en lo ético, entonces poco o nada se puede hacer. Convoco para que haya el diálogo, para que todos veamos que somos parte de esto, de este gran problema, y encontremos una solución sostenible, de modo tal de que la vocación democrática que Bolivia siempre tuvo en esta coyuntura que es muy complicada, la podamos profundizar todos y que cada cual, asumiendo su reto, contribuya con la pacificación, con el diálogo, y que todos aquellos que están movilizados, portando armas o lo que fuera, impidiendo que llegue el oxígeno a los hospitales donde la gente está muriendo porque no tienen oxígeno e insumos para poder restablecer su salud, todo eso se haga conciencia, porque en cualquiera de los casos, nuestros hijos, cualquier vecino puede estar en este momento ya portando el coronavirus. Que primero sea esto como convicción lo que nos una, para después tocar los temas políticos, pero dejemos los temas políticos en su momento y no sigamos polarizando, dividiendo y enfrentando al país. Muchas gracias, señor Villena. Bueno, pues ahí estábamos hablando con el señor Rolando Villena Villegas, ex defensor del pueblo. Y bueno, pues así cerramos este bloque en Los Hijos del Vecino.